Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este encuentro, que, que nos dé también eh, salud, eh, ya sea física como salud emocional también, para que podamos afrontar estos tiempos. Y que sea, como dicen nuestras autoridades, este tiempo que va a poco calmando y sanando. Vamos a escuchar el Evangelio de este fin de semana. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su paz la perderá, y el que no pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que me recibe, el que reciba a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca a uno de mis pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las voy a invitar a que puedan traer a la memoria o a la mente aquella persona por la cual tuvieron que rezar en la semana, ¿ya? Porque yo espero que hayan rezado, eh, y vamos a pedirle al Señor que primero pueda sanar de todas las dolencias de corazón, de alma, de cuerpo, a las personas por las cuales ustedes tuvieron que rezar, y por ustedes también, para que el Señor las acompañe y las conforte. Nos vamos a encomendar en las manos de la Santísima Virgen, sobre todo en las manos de Nuestra Señora la Merced. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí pueden activar sus micrófonos, y siempre y cuando no haya tanta bulla para que podamos escuchar. Ya, así que la tele hay que apagarla. Ya. Ese era el Evangelio, que se me olvidó poner. Bueno, hoy día vamos a hablar vamos a dividir el tema como en lo práctico, y en lo también que es para nuestra vida de fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de qué es la palabra de Dios. ¿Ya? Así se llama el tema, que es la palabra de Dios, y es lo que hoy día tenemos que ir analizando a lo largo de este encuentro. Eh, que no la veía. Cuando hablamos de la palabra de Dios, ya automáticamente, y esto es normal que nos pase, pensamos en la Biblia, ¿cierto? O el Nuevo Testamento. Pues como que tenemos asociado a, a nuestra vida el tema de palabra de Dios, eh, Biblia. Es como cuando hablamos de la comunión o de la hostia, misa. En el tema de la palabra de Dios pasa algo muy parecido, que es eh, este tema de... pensé que no estaba grabando, sí estoy grabando. Este tema de la Biblia. Pero, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida? No es porque algunos dicen, no, es que es la palabra de Diosito y es como son las órdenes que da Diosito, dicen los más abuelos. No es tan así, ¿ya? Es sagrado porque sí, porque es testimonio de Dios, es palabra de Dios, pero también es importante porque cuando uno tiene hambre, ¿qué pasa? Come, ¿cierto? Si uno tiene sed, toma agua, por ejemplo.
pero cuando hablamos de la palabra de Dios, es el alimento espiritual que necesita nuestro cuerpo. Y ahí es algo fundamental. No podemos tener una fe, una vida, por ejemplo, pastoral o de iglesia, si no nos acompañamos a la palabra de Dios. No podemos. Ya nuestra vida cristiana tiene que ir acompañada de la palabra de Dios, siempre. ¿Ya? Por eso es de vital importancia que tengamos este alimento, idealmente diario. ¿Ya? Idealmente diario. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentar nuestra forma espiritual. No hablamos de aprendernos la Biblia como una ley, por ejemplo, como, no sé, los abogados, si uno dice, no, el artículo tanto de la Constitución de este país, y son unos loros que repiten lo que está escrito en un papel. No necesitamos aprendernos la Biblia de esa manera, pero sí necesitamos tener un constante lectura de la palabra de Dios. Por lo mismo también existen las misas, las lecturas de todos los días, ¿ya? La Iglesia Católica ha dispuesto de la lectura, todos los días hay una lectura para cada día, ¿ya? Tampoco podemos apostar a la lectura de la palabra de Dios como un amuleto de buena suerte. Oh, saqué una cintita que dice, caerán las almas, no sé, me voy a morir. No, tampoco podemos interpretar la palabra de Dios como un amuleto de buena suerte o como estas galletas de la buena suerte, no, sino que tenemos que ver la palabra de Dios como un alimento. Y hoy día vamos a identificar dónde vamos a ir encontrando la palabra de Dios. ¿Ya? Siempre vamos a tratar en confirmación, de que lo que vayamos aprendiendo, ver dónde lo podemos encontrar en la misa. ¿La palabra de Dios la encontramos en la misa? ¿Sí o no? Sí. ¿Y en alguna parte en específico, Javi? No me acuerdo en qué momento, pero creo que el comienzo, no me acuerdo en qué parte en sí, pero sí se habla de la palabra de Dios cuando las personas pasan adelante a leerla. Ya, O el curita a veces la lee. perfecto. Sirve que alguien me diga, por ejemplo, no sé, en un momento de la misa que estamos parados, sentados, no sé, también sirve, por si acaso, ¿ya? Es para saber más o menos. Ya, la Javi dice que sí, que es cuando la gente sale adelante, ya, bien. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Bueno, efectivamente la Javi tiene razón, en la misa tenemos la palabra de Dios. Ahora, si nos pusiéramos a decir, chuta, ¿en qué momento la misa? Sí, efectivamente es casi al principio. La primera parte de la misa, o el segundo rito de la misa, es escuchar la palabra de Dios, y que se divide de manera súper práctica en lecturas, que una es la primera lectura, después viene el libro de los Salmos, después viene la segunda lectura, y después viene el Evangelio. ¿Ya? Esto es en lo habitual de los días domingos. ¿Ya? No, siempre los días domingos van a haber 3 lecturas, 4 en este caso, por así decirlo, que es la primera lectura, la segunda lectura, el Salmo y el Evangelio. Nos dice el Papa Francisco que es Dios mismo que nos habla, y que mientras estamos en la lectura, uno hoy día cuando están los smartphones bien de moda, uno ve que la gente está ahí, así como que para un poco la oreja. Ya, no, el Papa Francisco nos dice que cuando estamos en las lecturas, en la palabra de Dios en la misa, hay que estar atentos, porque no hay que hablar de otras cosas, no hay que ponerse a conversar, no hay que distraerse, no hay que seguir la mosca, no, hay que estar atentos, porque es importante escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios se realiza, se escucha, se proclama en una parte de la misa que se llama la liturgia de la palabra. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo en la liturgia a lo largo de los temas, y nos vamos a ir dando cuenta que la misa tiene distintas liturgias. Bueno,
la liturgia de la palabra, que está casi al principio, como decía la Javi, consta de el orden que ustedes pueden ver en el PPT. Primera lectura, salmo, segunda lectura y el evangelio. Después del evangelio viene la homilía, la reflexión, el sermón, le dicen algunos, que hace el padre, ¿ya? Que no es decir, ya el padre va a dar la lata, sino que es la explicación de las lecturas. El credo, que se reza solo a veces, y la oración universal. La primera lectura se toma normalmente de los libros del Antiguo Testamento, normalmente, hay algunas excepciones. El Salmo se toma casi siempre, en un 98% de las veces, del libro de los Salmos, que está en la Biblia. La segunda lectura siempre, siempre, siempre del Nuevo Testamento, y habitual son las cartas de San Pablo, y el Evangelio solamente se toman de los evangelistas. ¿Alguien sabe quiénes son los evangelistas? Nirvana, ¿tú levantaste la mano, parece? No, Ah, no sé. Ajá. ya. ¿Alguien sabe quiénes son los evangelistas? ¿No? Bueno, los evangelios son los relatos que nos cuentan, como raro lo que voy a decir, pero que nos cuentan la vida de Jesús. ¿Ya? Alguna de ustedes me podría decir, pero toda la Biblia habla de Jesús y de... No, no toda la Biblia propiamente tal, ¿ya? Eh, los evangelios, los sagrados evangelistas, los evangelios son 4, ya que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? Ellos son discípulos de Jesús, ¿ya? O son aquellos que tienen una conexión más directa y que dan testimonio de la vida de Jesús, ¿ya? Lo que ellos nos narran son la vida completa de Jesús. Tienen distintas formas, distintos estilos de contarnos la vida de Jesús, pero no narran a fin de cuentas la vida de Jesús. Por ejemplo, no sé, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que Juan, que es el evangelio más largo, es como más detallista, es como más amoroso para escribir, es como que a uno le llega más. Y así cada uno se va diferenciando, pero los 4 cuentan directamente la vida de Jesús como en primera persona, o sea, como un testimonio de lo que ellos han visto. Ahora, si nos vamos al detalle duro, nos dice la historia que lo más probable es que los evangelios no lo hayan escrito los evangelistas, ¿ya? Sino que lo hayan escrito los discípulos de. Por ejemplo, los discípulos de Mateo terminaron de escribir el Evangelio de Mateo, ¿ya? No es que Mateo lo haya escrito completo, y así sucesivamente con el resto. El credo se reza a veces nomás, porque no se reza en todas las misas el credo, se reza solo en la misa de solemne o la misa de domingo. ¿La oración universal les suena? ¿No? ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, decimos por la iglesia, escúchanos, Señor, te rogamos. O los difuntos, escúchanos. Son las peticiones que uno realiza como más universales, como más en común. La Biblia, esto es un poquito así como... viene de la palabra griega libros, y porque es un libro, ¿ya? También se le llama Sagrada Escritura y significa que es la palabra de Dios la que vamos a leer. No vamos a leer un libro de Harry Potter o un libro de amor, sino que es Dios quien nos habla a través de la Biblia. Además que es el fundamento de nuestra fe. De ahí nace nuestra fe, de los escritos de la Biblia.
Esto no es la tabla periódica, ya por si acaso. Acá tenemos todos los libros de la Biblia. Ya la Biblia tiene 73, o por lo menos la que nosotros tenemos, tiene 73 libros. En el caso de la que tiene la Javi, que dijo que era el Nuevo Testamento, tiene solo 27. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Biblia se divide en dos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cronológicamente podríamos dividir la Biblia como AC, antes de Cristo, y, o sea, el Antiguo Testamento es antes de Cristo y el Nuevo Testamento es después de Cristo. Sabemos en la historia de la humanidad que el calendario nuestro tiene fechas antes de Cristo y fechas después de Cristo. ¿Ya? Cada libro tiene una... ay, se me fue la palabra. Tiene... se abrevia, una abreviatura. Cada libro tiene una abreviatura, que es la que podemos ver en más grande, y cada nombre. Por ejemplo, tenemos al Génesis, que se abrevia GN, Éxodo, y cada color de esta pantalla que estamos viendo son como la división de los libros. Pero la división más importante que nosotros tenemos que saber es que existe un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Uno contiene 46, que es el Antiguo, y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Como ya lo dije, el Nuevo Testamento es donde se habla de la vida de Jesús, ¿ya? O del testimonio de Jesús, ¿ya? O cuando hay libros del Nuevo Testamento donde habla, por ejemplo, Pablo, y Pablo narra mensajes potentes en base al amor de Dios, en base de lo que aprendió con Jesús, él lo trata de poner en práctica. Bueno, ahora, lo ideal es que hubiésemos tenido una Biblia para poder aprender un poquito ciertas cosas. Aquí yo les voy a pedir que, si tienen alguna duda, me lo vayan diciendo porque esto es complejo, ¿ya? Ahora, si lo saben, mejor todavía. Cuando nos dicen, vamos a buscar una cita bíblica, porque así podemos buscar en la Biblia, porque comprenderán que un libro tan grande tiene que tener una especie de índice, que lo tiene, pero también tiene una forma más amigable de poder encontrar ciertas citas bíblicas. No las veo, parece que me pegué. Me conecté del celu ahora porque internet aquí está, pero... ya. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Ahora las veo, adelante no las veía. Sí. Ya. Sigamos entonces. Bueno, cada libro, por así decirlo, como lo mostramos en la tabla anterior, tiene siglas, ¿ya? Estas siglas son las que van a cuando uno la busca. Ya, por ejemplo, no van a encontrar nunca un número antes de una cita bíblica, o la cita bíblica da vuelta, ¿ya? Sino que van a encontrar siempre el libro, el capítulo y el versículo, ¿ya? El libro o la sigla es el nombre del libro, ¿ya? ¿Cuál libro? Se preguntarán. Cualquiera de esos que tenemos ahí, cualquiera de esos, ¿ya? Cualquier libro de esos. En este caso, aquí no están abreviando Marcos. Después viene el capítulo, que cómo podemos identificar los capítulos en la Biblia. No sé si la Javi nos puede quizás mostrar ahí, en su Nuevo Testamento, es aquel número que aparece, más grande. ¿Ya? Yo no tengo una Biblia aquí a mano. Qué mal, qué mal. Sí, Sí, ¿lo podemos ver o no? No sé si... sí, mira. ¿Pongo cualquiera?
Cualquiera. Ya. Ahí. Ya. Y a lo largo del texto, dentro del texto también deberían aparecer un número más grande, porque aparecen unos chiquititos, ¿cierto? Sí, ese es el más grande. Ya, Y bueno, los chiquititos están por acá. ya, perfecto. Así como mostró la Javi, el número que aparece a veces en un cuadradito o más grande son los capítulos. ¿Ya? Así como cuando uno lee cualquier libro, yo tengo aquí cualquier libro, se divide en capítulos y le ponen el título arriba. Bueno, aquí el capítulo lo tiene con el número. Ahora hay Biblias que están un poco más actualizadas y han cambiado un poco con el correr de los años y tienen títulos. El buen samaritano, el buen pastor, pero no todas las Biblias. ¿Ya? Si hay algo que todas las Biblias tienen en común es que tienen numeritos más grandes y otros más chicos. Los capítulos obviamente es como una historia, por así decirlo. No sé si es correcto la palabra historia, pero es un relato conductor. Ya va a hablar como de lo mismo, va a narrar el mismo hecho. Y los versículos son frases que están al interior de cada capítulo. ¿Ya? Todo capítulo tiene versículos y cómo los podemos identificar son los números más chiquititos. Por ejemplo, acá tenemos Marcos 9, capítulo 9, versículo 35. Tenemos que leer, no es que tengamos que leer todo el capítulo 9, aquí nos está diciendo que del capítulo 9 de Marcos tenemos que leer solo el versículo 35. O sea, desde donde empieza el número 35 hasta cuando nos aparece el 36 tendríamos que leer. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora tenemos variantes en las citas bíblicas. Por ejemplo, podrían decir ustedes, hoy qué flojo el Jorge, solo nos va a hacer leer un versículo y la Biblia es tan grande, ¿para qué? Bueno, existen algunas citas bíblicas donde podemos encontrar, como dice ahí el primer ejemplo, que sale el nombre del libro, que en este caso es Éxodo, dice que es capítulo 3, y dice versículo del 4-8. ¿Qué significa que salga un guión entre los versículos? Ya sabemos que, porque esta imagen lo dice, que la forma de diferenciar el capítulo y el versículo es la coma, ¿verdad? Nos dice ahí que vamos a ir al capítulo 3 del Éxodo, que no está en el Nuevo Testamento, sino que está en el Antiguo Testamento. Cuando tenemos la Biblia completa está al principio. Y nos dice que una vez que encontremos el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8, incluidos ambos capítulos. ¿Ya? O sea, leo el 4, leo el 5, leo el 6, el 7 y el 8. ¿Ya? Así que esto es bien habitual. Lo que más se da es esto. Desde hasta. ¿Ya? No es que tengamos que leer, vemos el 8 aparecer y paremos de leer. No. Sino es que incluido el número 8. ¿Ya? Tenemos otra forma de ver las citas bíblicas, que, por ejemplo, tenemos Génesis, capítulo 5, versículo 3.8. Y como dice ahí, cuando tenemos el punto, diferente al guión que tenemos arriba, es que nos tenemos que saltar. ¿Qué quiere decir eso? Esa cita bíblica es que vamos a ir al capítulo 5 de Génesis, vamos a leer el versículo 3, y después nos vamos a saltar al versículo número 8. No vamos a leer el 4, el 5, no. Esta vez nos dice que el 3 nos saltamos directamente al 8. El tercer caso, ya esto es más complejo, un poco no tan habitual, pero nos dice que cuando está el punto y la coma, ahí nos está diciendo que vamos a ir En a... el, ¿Sí?
¿En el segundo se lee el 3 y el 8? ¿O era que solamente el 8? No, el 3 y el 8. El Vamos al 3 y el capítulo 8. 5 de Génesis, vamos a pescar el versículo 3, nos toca leer ese y también el 8. A diferencia de en el guión, que tenemos que leer continuo. Ya. Aquí no, tenemos que el 3, nos saltamos el 4, el 5, el 6, el 7 y leemos el 8. Y en el de abajo nos dice algo que un poco, ahí se nos metió entre medio un punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nos están diciendo que vamos a el capítulo 5 de Éxodo y vamos a leer el versículo número 3. ¿Cierto? Bien hasta ahí. Solo el versículo número 3. Pero como está el punto y coma, nos está diciendo que además vamos a leer el capítulo 8 de Éxodo y del 1 al 5 en los versículos. ¿Ya? Ahí es como un poco más, una cita bíblica más larga. O sea, cuando está la punta y coma, nos dice que tenemos que tomar del mismo libro otros capítulos. ¿Ya? Por ejemplo, como dice ahí, capítulo 5 de Éxodo, vamos a leer solo el versículo 3, y después que terminemos de leer el 3, nos vamos a ir al capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 5. ¿Alguna duda o consulta con las formas? No. ¿No? Entonces, tenemos para resumir que la Biblia tiene 73 libros que se dividen en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Tenemos, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Josué, Jueces, Ruth, Salmos, Proverbios, Baruch, Jonás, Amos, Joel, Oseas, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, donde los primeros 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los evangelios que nos narran directamente la vida de Jesús. Ahí está la vida de Jesús, narrada por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso esos 4 son muy similares, pero cambian en la forma y en los acontecimientos. Algunos son más detallistas, otros son más superficiales para narrarlos, pero nos cuentan toda la vida de Jesús. Ya. Vamos a hacer un ejercicio. Uy, se fue la Nirvana. Está Scarlett. Y Javi y Nazareth. Estamos solo los 3, ¿o no? ¿O Nirvana está? No está. Ya. No parece. ¿Podrían identificar de todos los libros que aparecen aquí cuáles son del Antiguo y cuáles son del Nuevo Testamento? Obviamente sin buscarlo en ninguna parte. A los jómetros. El Éxodo era el del Antiguo Testamento. Ya, muy bien. Génesis también creo que es del Antiguo Testamento. Volvió. Que no te veíamos. Génesis, muy Ay, bien. Muy bien. Está muy bien. ¿Alguien más? El de los salmos era Lucas, Mateo, Juan y me falta uno. No. Marco. Del que aparecen igual en el Nuevo Testamento. Ya, ¿cuáles aparecen en el Nuevo Testamento? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ya. Marcos no está, pero bien, excelente. Eran 4, por eso. Es que no veo la corrida del otro lado, entonces supuse que la M que estaba abajo podría decir. Ya, no, el libro de los Macabeos.
Así se llama. Ah. Cualquier. No me hago responsable de nada, yo. Es bíblico. Ya, entonces tenemos que Génesis es del Antiguo, tenemos que... escucho a alguien medio cortado. Parece que eras tú, Nirvana, ¿o no? No sé si... No, Estoy pegado yo, ¿no? ¿O ustedes? No, nadie. Allá. Es que las veo quietas, así que no se mueven. Ya. Entonces, Génesis decimos que es del Antiguo, bien. Lucas, Mateo y Juan, del Nuevo, bien. Tenemos, ¿cuál manera? Éxodo, dijeron que era del Antiguo, bien. Sí. Nos queda. Nombraste los salmos, Javi, algo dijiste los salmos. Sí, pero del Salmo supongo que era Lucas, Mateo. No, los salmos es un libro. Ah, un libro. Es un libro. Lo que tú me dices son los evangelios. Ah, ya. Ya, Apocalipsis, ¿a alguien le suena? ¿Antiguo o nuevo? Antiguo. ¿Antiguo? sí, No, es del Nuevo Testamento y creo que es el último libro del Nuevo Testamento. A ver, revisa. Está acá abajo. Apocalipsis, sí. Es el último libro de la Biblia, por este caso. Y algunos dicen que por eso es el fin del mundo. Tontera. ¿Ya? Es un libro muy bonito, por si lo quieres leer algún día, es un libro muy bonito. No, nada que ver con lo que dicen. Lo que pasa es que es medio poético. Juan es muy poético, porque Juan es el que, o los discípulos de Juan son los autores del Apocalipsis. Pero es muy poético, no es que no vamos a terminar con depresión después de leer el Apocalipsis, por ejemplo. Ya, entonces, Apocalipsis, Nuevo Testamento. Salmos. el nuevo. Del antiguo, quizás. Ahí. ¿Lo encuentran o no? No. Es de el Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento. Isaías. ¿Del antiguo? Muy bien, del Antiguo. Los Hechos de los Apóstoles. Del Nuevo Testamento. Muy bien. Las cartas de Pablo, lo dije en el tema. Del antiguo. Las cartas de Pablo. No sé. Pablo, Si no es del antiguo, entonces del nuevo. exacto, porque Pablo tiene muchas cartas porque era discípulo de Jesús. Jeremías. Del antiguo. Muy bien. Y el libro de los Macabeos. No sé. Bueno, es del Antiguo Testamento, así que los Macabeos son antiguos. Ya, bueno, esto era un ejercicio que íbamos a hacer con, porque yo le había pedido que tuvieran una Biblia para el encuentro de hoy, pero
asumo que no tienen y que salir a conseguirse Biblia en estos tiempos es innecesario. ¿Ya? Así que nos vamos a saltar la búsqueda. La idea era que pudiéramos buscar y poner en práctica lo que habíamos enseñado. A menos que la única que tiene Biblia o Nuevo Testamento que era buscar alguno de estas citas, porque son todas del Nuevo Testamento. Mira qué casualidad. Ahí están las citas bíblicas que salían que deberían haber buscado, y bueno, ahí está para que pudiéramos contrastar de que habían buscado correctamente. Ahora, si uno... Así, aquí está, el primero. ¿Sí? Sí. A ver, léelo desde el Nuevo Testamento, para ver si varía mucho. Dice, tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, cambió una palabra. Puede pasar. Ya eso va a pasar. Ya no es que... Y no vamos a entrar en una discusión de que mi Biblia es mejor o la tuya es peor. No, cambia porque son traducciones. No es, este es súper antiguo. ¿Cuál es? Muéstranos la... No, sí. Pero aunque tú no lo creas, está dentro de las traducciones más nuevas. ¿Ya? Si cambian algunas palabras, es solo por tema de traducción. ¿Ya? Cuando uno traduce de un idioma a otro, nunca a todos les va a dar exactitud lo mismo, ¿ya? Porque son interpretaciones y cosas por el estilo. Si nos sale un Jehová y un Yahvé y algunas cosas medias extrañas, sobre todo en el Nuevo Testamento, es porque la Biblia no es católica, ¿ya? Ya nosotros nos referimos al Señor Dios como Jesús, como Señor, no como Yahvé, no como Jehová, ¿ya? Se ocupa en el Antiguo Testamento, se ocupa en algunas citas, pero no es nuestra habitualidad, ¿ya? Sí, ahí estamos. ¿Alguna duda, consulta? Ah, se me olvidaba algo. Vamos a volver acá. Que lo pregunté y se me olvidó después decirlo. Cuando estamos en la misa, durante la liturgia de la palabra, tenemos algunas respuestas que nosotros como asamblea, porque no se nos olvide que nosotros somos parte de la misa, no tenemos que estar todo el rato así como... Ya no, somos parte de la asamblea y tenemos que participar, pues, o sea, uno va a un concierto y canta, pues. Es lo mismo, aquí si uno va a la misa tiene que participar y tiene que rezar, responder, cantar, porque si no, ¿para qué? Con todo, si no, ¿para qué? Cuando nosotros escuchamos la lectura, la primera, el Salmo, y la segunda lectura, nuestra postura corporal, como dice el Papa Francisco, hay que estar atento, hay que escuchar, no hay que hablar con el de al lado, estar atento, escuchar, pero nosotros tenemos que estar sentados. ¿Ya? Sentados. Cuando se lee el Evangelio, que puede estar tomado de Mateos, Marcos, Lucas o Juan, como es la vida de Jesús, es Jesús mismo, nuestra postura corporal es de pie. ¿Ya? Porque si bien las lecturas son importantes, las que hemos escuchado anteriormente, el Evangelio es mucho más importante porque es palabra de Jesús, es vida de Jesús, es Jesús mismo el que nos quiere hablar. Por eso nos ponemos de pie, ¿ya? No es porque, como dicen algunos, ¡ay, el curita no se aburre nunca! Que pararse, que sentarse, que pararse, que sentarse. No, sino que aquí ya sabemos un por qué nos debemos poner de pie, porque es la palabra de Jesús la que vamos a escuchar.
La primera lectura y la segunda lectura terminan con hermanos o hermanas, ahí el lector verá si le pone o no le pone color, pero termina siempre con palabra de Dios. Y nosotros como asamblea, ¿qué tenemos que contestar? Gloria a ti, Señor Jesús, creo que era. Que me confundo cuando lo dice. Cuando dice, Te alabamos, Señor. ya, esa es la respuesta. Cuando dicen palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vale. Pero es te alabamos, Señor, no es Señor. Ya, es te alabamos, Señor. Cuando leen el Evangelio, la palabra, la lectura termina de otra manera. Similar, pero es distinta. Es palabra del Señor. Anteriormente era palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Y contestamos, Gloria a ti, Señor Jesús. gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Ya? No se nos puede olvidar ahora. ¿Ya? Y nosotros tenemos que ser esas abuelitas o esas señoras que responden seguros en la misa, ¿ya? Porque normalmente uno como que mira para el lado, ¿qué respondo? ¿Ya? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y solo agregar que las homilías, después vamos a ver el credo y la oración universal. La homilía es la explicación de la lectura. ¿Ya? La explicación de la lectura. Si ustedes van a una misa, y esto pasa mucho, y el curita, o el diácono, o si una liturgia el ministro empieza, yo, cuando era joven, fuimos a hacer una actividad, porque nosotros somos tan buenos. No nomás. ¿Ya? O sea, tenemos todo el derecho, nadie se va a levantar porque a nadie le da la personalidad de decir, oiga, cállese, pero en estricto rigor está malo, porque la homilía es una explicación de la lectura. Uno puede agregar en la homilía ciertas situaciones y ciertos contextos sociales, quizá, cuando es la fiesta de la Virgen, quizá hablar un poquito de la Virgencita, pero en estricto rigor, la homilía tiene que ser siempre un resumen de las lecturas. ¿Dudas, consultas? No. ¿No? Ya, estaríamos entonces. Muy bien. ¿Cómo les fue con la actividad del rezo? La verdad, sí. Más o menos, al menos yo. ¿Y con quién estaba ahí? Los 5 números, Katy, que habían como 5 números en el grupo que no tenían como ni foto, ni estado, ni nombre al lado. Entonces le hablé a varios y 2 que no le hablé, y ninguno de los 2 eran.